Bueno, pues estamos con don Alejandro Nolasco, presidente provincial de Vox Teruel y también portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, que además ahora tiene una victoria, diría yo, ya no solo simbólica, sino trascendental. Yo no recuerdo ninguna gran victoria de este calado, ya que la formación Vox ha conseguido en Aragón frenar, digamos, lo que habría sido la destrucción a priori de 50 cruces y monumentos basándose en esa ley de memoria democrática que está constantemente tratando de dividir a generaciones de españoles en buenos y malos y pues un nuevo éxito de Vox. En primer lugar, me gustaría conocer, don Alejandro, cómo ha sido este proceso, si realmente ha sido complejo el elaborar esta normativa, el que sea apoyada, el conseguir esa mayoría, el también tener el sí, digamos, a nivel judicial de los tribunales y poder proteger todas estas cruces y monumentos. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Qué tal, Unai? Muy buenas tardes. Bueno, ha sido un proceso largo, pero ha sido una victoria sin paliativos, una victoria definitiva, una victoria de la libertad y de todos aquellos que amamos nuestro patrimonio histórico, cultural y artístico. Esta batalla empezó cuando formamos gobierno hace un año con el PP y nos empeñamos en derogar la sectaria Ley de Memoria Democrática de Aragón, que había una que iba más allá incluso que la Ley de Memoria nacional. Bueno, porque es una ley sectaria, es una ley que te dice lo que tienes que pensar y que quiere legislar sobre la historia, lo cual es una barbaridad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, conseguimos una derogación absoluta y no se ha sustituido por ningún plan de concordia o ninguna ley de concordia, simplemente se ha derogado. Pero ¿qué pasa? Hay muchos elementos que quedaban todavía afectados o amenazados por la Ley de Memoria Democrática Nacional de Sánchez. Entonces, una de las formas para proteger este tipo de elementos, que son monumentos, placas, monolitos, pues es declararlos como bienes de interés cultural. Entonces hicimos un estudio pormenorizado de las placas, monumentos y, bueno, pues todo tipo de elementos históricos que quedaban todavía en Aragón. Nos ha salido más de 50, porque hay 50, digamos, muy concretos, pero luego hay pues por lo menos 40 o 50 placas funerarias y estelas funerarias que se ponían en los pueblos y en las pequeñas localidades en homenaje a los fusilados, a los inocentes, por uno u otro bando. Bueno, pues hemos conseguido, como digo, salvarlo. Entonces, bueno, la idea era la siguiente, había que protegerlo como fuera. Te hablo una y me has comentado que te hablara de un antecedente. El antecedente principal fue el de la Cruz de Bezas, la Cruz de Albarracín, como se conoce, evidentemente con una excusa medioambiental, querían derribarla y nos opusimos, hemos recurrido esa decisión, también la han recurrido, tengo que decirlo, y nos han ayudado mucho abogados cristianos, y finalmente el gobierno de Aragón, Medio Ambiente, que era quien quería tirarlos, pues ha reculado, ha hecho para atrás, ha dicho que no, que la va a conservar. Pero hemos querido ir más allá, hacer ese listado y proponerlos, todos esos elementos, como bienes de interés cultural, porque estamos en contra de los talibanes del pensamiento único, los talibanes izquierdistas que, igual que vuelan los budas de Bamiyan en Afganistán, bueno, pues quieren borrar toda nuestra historia, ¿no? Es decir, es como si ahora quisiéramos tirar las pirámides de Giza porque decimos que están hechas con trabajo esclavo, o destruir el Palacio de Versalles porque lo hizo un rey absoluto como Luis XIV, que no era demócrata, ¿no? Entonces, una gran victoria el poder dar ese primer paso eh, para, para declarar esos bienes de interés cultural, o sea, esos elementos como bienes de interés cultural, lo cual va a hacer más difícil a los talibanes de la memoria histórica el intentar destruirlos o derribarlos con cualquier tipo de excusa, porque ya serán bienes de interés cultural. Así que es una gran victoria, como digo, para la historia, para nuestro patrimonio y sobre todo para la libertad. Fantástico. Comentabas un tema que me resulta muy relevante y es el de la Cruz de Albarracín. Para quien no lo recuerde, fue el Partido Popular el que, digamos, propuso derruir esta cruz, alegando, como bien has comentado, que podía ser problemático para el medio ambiente. Finalmente han rectificado. También, evidentemente, la labor de Vox y abogados cristianos ha ayudado a que eso llegue y, sin embargo, ahora el Partido Popular ha tenido que votar a favor de esta propuesta realizada por Vox para proteger estos más de 50 cruces y monumentos. ¿A qué crees que se debe este doble juego del Partido Popular, que mientras a veces hace el papel de ser el que aboga por derruir todo este tipo de cruces, luego de repente es capaz de votar a favor
de una medida que ha funcionado, ha salido adelante como es la de Vox? Pues porque no tienen una ideología concreta, es decir, ellos quieren ganar votos a cualquier costa. Y si nadie se daba cuenta, pues bueno, tiraban la cruz de Bezas, la cruz de Albarracín y no pasaba nada. Pero ¿qué pasa? Que nos hemos dado cuenta, nos hemos dado cuenta y han dado pues con unos compañeros de Parlamento que somos Vox, que somos muy tozudos y muy difíciles de engañar y que sabemos que hay una cristianofobia increíble, ¿no? Que quiere derribar todos esos símbolos, porque además yo lo dije hace unos días y se lo dije también a ellos, digo, si llega a ser una media luna islámica, por mucho que, según ustedes, atrajera los rayos, no tendrían huevos a tirarla. Bueno, es una excusa peregrina, es decir, la cruz lleva igual desde el año 70 y pico, del año 80, es decir, que le falta un trozo en la parte superior y queda al aire pues un trozo de hierro. Pero lo más fácil, y es lo que se va a hacer ahora, es restaurarlo, es decir, poniendo algún tipo de aislante, digamos, para los rayos. Pero es que hay un pararrayos a 1 metro, o sea, es que es una excusa absolutamente absurda, ¿no? Eh, por eso digo que el PP está un poco pues, al son que más calienta. Yo dije ayer a los diputados del PP, digo, me gusta que hayan tenido esta valentía de apoyar la iniciativa de Vox, no como en Madrid, no como Díaz Ayuso, que es una de las responsables de todo lo malo que le vaya a pasar al Valle de los Caídos y que le está pasando al Valle de los Caídos, porque era tan fácil como, igual que hemos presentado una propuesta aquí, presentar una propuesta como se presentó, como presentó Vox en la Asamblea de Madrid, para declarar bien de interés cultural lo que es la cruz más grande de la cristiandad, la cruz más grande del mundo, una basílica enclavada en la montaña de un indudable valor bueno, pues, cultural, histórico y artístico, ¿no? Pero la señora Ayuso no ha tenido bemoles, se ha dejado llevar pues, por complejos, por miedos a hacer esto, demostrando pues, que al fin y al cabo no tiene ideología ninguna y que se arriba, digamos, al sol que más caliente. Porque fíjate, Unai, lo importante que es esto que hicimos ayer aquí en Aragón, que es un anexo, como digo, con varios elementos. Es que hay elementos muy queridos por todas las personas de Huesca, Zaragoza y Teruel que no van a desaparecer. Tú imagínate todas aquellas personas que fueron fusiladas inocentemente en sus pueblos, pues por ir a misa, por leer el ABC o por tener una parcela de tierra, ¿no? Que luego encima vengan los descendientes ideológicos de los que los fusilaron a quitar esa placa, es decir, para borrar esa parte de la historia, ¿no? Y se va a proteger, como digo, en Teruel, pues algo tan querido como la Cruz de los Caídos del Seminario, que es una obra de rejería artística preciosa, la Cruz de Bezas, en Huesca, por ejemplo, el monolito a los mártires de Barbastro, que fue una verdadera salvajada, lo que hicieron allí con los mártires, con los monjes en Barbastro, en el lugar donde fueron fusilados, el monumento de Alcubierre, o por ejemplo, en Zaragoza, los que tengan ya varios años recordarán el monumento a los caídos que había en la Plaza del Pilar, ahora está en el cementerio de Torrero, pero se va a conservar también, o se va a conservar el monumento funerario que hay en el pueblo viejo de Belchite, o por ejemplo, un impresionante y precioso monumento a la Legión que hay en los Pinares de Venecia de Zaragoza. O sea que todo esto y muchas cosas más, bueno, que van a permitir, como digo, que nuestras generaciones, o cuando pasen 100 años, 200 años, puedan todavía los que vengan detrás contemplar vestigios de nuestra historia y no destruirlo pues, como hace Al-Qaeda o como hace el Estado Islámico, que es el camino que quiere tomar la izquierda. Mm. Sí, has mencionado un asunto muy relevante y del que se está hablando mucho y se va a hablar cada vez más, porque al final el gobierno da la sensación de que cuando está entre la espada y la pared recurre a ello, que es el del Valle de los Caídos. Esto al final supone un nuevo revés para Isabel Díaz Ayuso. Ya lo fue en su día, por ejemplo, aquel éxito que logró Vox en Castilla y León nombrando bien de interés cultural la pirámide de los italianos, que es quizás lo más similar a priori que pueda haber al Valle de los Caídos por cómo quiere ajustarlo el gobierno dentro de la ley de memoria democrática. Me gustaría respecto a esto, tú que has estado elaborando, llevando a cabo este proceso y enfrentándote de forma directa a esta ley sectaria de memoria democrática, sí, ¿consideras que es cierto lo que se dice desde el Partido Popular de Madrid de que no pueden entrar en ello por ser patrimonio nacional y sin embargo sí que lo están haciendo con otras cosas como puede ser la propia escolanía? Y por otro lado, ¿por qué crees, tú que también conoces de cerca al Partido Popular y has tenido que estar en numerosas ocasiones reunido, a veces llegando a consensos como en esta ocasión y otras muchas veces no? ¿Por qué crees que el Partido Popular sigue anclado en esa idea de que lo mejor es abandonar el valle, pese a que hay millones de españoles cristianos que aman la fe que evidentemente ha erigido esta nación y evidentemente que también respetan y admiran la cruz más grande del mundo? Porque les da exactamente igual, 8 que 80.
porque no tienen ideología alguna. Viven del mantra este famoso de es que gestionamos mejor la economía, es que no es cierto tampoco. Es lo único que les queda, el fantasma de una posible gestión que no se materializa desde hace 30 años por lo menos, ¿no? Es decir, recordemos a Montoro, por ejemplo, ¿no? Cuántas diferencias hay con Marisú Montero. Es decir, es lo mismo exactamente. Claro, como están vacíos de ideología, están siempre haciendo fríos cálculos políticos, mirando a ver si consiguen votantes de esos socialistas templados azules que dice, fijo, que no hay ninguno, pero bueno, buscando por ese lado, intentando buscar lo que quede de ciudadanos que han abandonado completamente la batalla ideológica, igual que abandonaron hace años los sindicatos, las universidades, la cultura, eh, la televisión, pensando que eso eran cosas de izquierda y que había que dejarlo cuando realmente es muy importante bueno, pues para la batalla cultural, ¿no? Que no se cuenten mentiras y que no se adoctrine a la gente desde todo ese tipo de medios, ¿no? Pero la señora Ayuso, la cruz le da igual que Madrid tenga la cruz más grande del mundo. Lo que le importa es pues, que algún asesor le habrá dicho, oye, que si defiende el Valle de los Caídos, pues que va a perder 5 votantes por el lado izquierdo de las personas que votan al PP, que yo creo que tampoco es verdad. Pero bueno, ella cree eso, ¿no? Cree en ese gran partido atrápalo todo, blanco, completamente como un pan blanco, en el que no haya ningún tipo de ideología y que simplemente pues viva del mantra de la gestión, es que gestionamos mejor, pero no es verdad, estamos ante la izquierda más sectaria, más atroz, más violenta que hay en toda Europa y en parte del mundo y hay que combatirla con uñas y dientes, que es lo que estaba haciendo Vox. De hecho, somos la única oposición y por cierto también ahora que has nombrado ese gran hito que fue la protección de la pirámide de los italianos, recordad también que en el listado que ofrecemos en Aragón también está el Sagrario Militar Italiano, que dentro de una de las iglesias de Zaragoza también hay un cementerio, digamos, de soldados italianos que ahí están y que a los muertos hay que dejarlos en paz, que eso es una cosa muy importante y que hay que proteger también, pues que no se perpetre ningún tipo de barbaridad como las que perpetra Sánchez, el enterrador. Sí, ya por último, también hablando un poco más de lleno sobre este gobierno, ¿no? Que está llevando ofensivas contra la religión cristiana, seguramente que no se recuerden, al menos en democracia. Habría que remontarse quizás a la época de la Guerra Civil para recordar actitudes similares. En esa época mataban gente, aún no han llegado a esto, pero es cierto que también los primeros pasos eran los mismos que se están llevando a cabo ahora, ¿no? A través de leyes como la actual memoria democrática, derribar todo lo que tenga que ver con el catolicismo y con algo con lo que se identifiquen millones de españoles que quizás a priori no les voten tanto como a ellos les gustaría y perseguirlos de forma constante. Mucha gente no entiende qué puede haber detrás de este interés, porque ya no es solo el Valle de los Caídos, lo estamos viendo en toda España. A priori, cruces que no han hecho daño a nadie y que no necesariamente están vinculadas al franquismo también se están derribando. ¿Qué puede haber detrás de esto? ¿Podemos estar hablando de un gobierno revanchista? ¿Podemos que no, digamos, no asume el hecho de que aquella guerra civil no la ganasen unos y ahora necesita que cale la idea de que había buenos y malos? ¿Podemos estar hablando de un gobierno que solo tiene un interés electoral y ve que el polarizar le beneficia? ¿Cuál crees que es el trasfondo de todos estos movimientos? Ha habido dos grandes persecuciones contra los cristianos por número de muertos. Unas eran las persecuciones romanas y otras han sido otro ha sido el holocausto católico vivido en España durante la Guerra Civil. Con la diferencia de que en la época romana fue mucho más espaciado y con altibajos. Pero la concentración de cantidad de muertos, asesinados, mutilados, crucificados, vejados, quemados vivos, la cantidad de destrucción de templos, tal, no ha habido ninguna en el mundo como lo que pasó durante la Guerra Civil. Es un odio que tiene la izquierda hacia lo que representa la cruz. Y ya no tanto por motivos anticlericales como los que podían tener, por ejemplo, nuestros bisabuelos, por ejemplo, pues por algún tema de clase, ¿no? Pues porque yo qué sé, pues hay gente humilde que decía, no, es que los sacerdotes viven bien y yo estoy aquí en el campo. Es decir, no estamos hablando de eso. Es un odio por lo que representa España, porque España no puede entenderse sin el cristianismo. Ujú. Es por eso, por ejemplo, que derriban las estatuas de Colón y las cruces también en América por este indigenismo, porque es incompatible con la obra civilizatoria de la hispanidad. No puede entenderse el cristianismo sin entender España.
Esto es como cuando se habla de las literaturas, que se dice que está la literatura española y luego están todas las demás. Pero es Ujú, cierto. O sea, es decir, no puede entenderse el cristianismo, o no puede, perdón, mejor dicho, no puede entenderse España sin el cristianismo. Por tanto, es un odio a nuestras raíces que lo que pretende es borrar todo vestigio pasado para construir desde cero una nueva generación adoctrinada a la carta, a los deseos de la izquierda. Por eso sustituyen, como se hacía en la época comunista, las Navidades por las fiestas de solsticio de invierno, las fiestas de verano, las fiestas... Pero es básicamente por eso. Es decir, la, las ideas izquierdistas, las ideas comunistas son incompatibles con el perdón, con la reconciliación, con la misericordia de la que habla la religión. Eso es, por un lado es importante. Y por otro lado es que es un escollo en sus planes totalitarios. Si tú quieres controlar el mundo y quieres controlar las personas, no puede haber más religión, ni puede haber más guía espiritual que el Partido Comunista o que el partido, o que el Estado, o que esa mezcolanza de partidos de izquierdas, o que lo progre, ¿no? Digamos que ahora lo que impera ya no es el Partido Comunista con la hoja y el martillo de un señor que se llama Stalin, ¿no? Sino esa especie de próceres, progres, que hablan de esto lo hacemos por tu bien, no te dejamos hacer esto por tu bien, pero es un aparente comunismo light, maquillado, pero que en el fondo lo que hay es un intento de control social, igual que el que ujú. se hacía antes, eso sí, bajo la pátina de una aparente democracia que está, digamos, violentada por los medios de comunicación que funcionan como sicarios de algunos partidos. Bueno, y que Es incluso decir, puede ser que en algunos temas sea peor porque también entra el factor sociológico de introducir también ideologías más modernas, como puede ser la de género, todo el tema LGTBI, todo el tema racial, que igual en anteriores autoritarismos no se habían visto, ¿no? claro, lo que tiene el poder, o el comunismo en este caso, ¿no? Pues el comunismo pro, que al fin y al cabo es el poder, lo que tiene que hacer, o sea, lo que ellos creen que tienen que hacer, y creo que lo creen bien, para dominar a los pueblos es separar a los individuos, es la famosa frase de divide y vencerás. Ujú, Evidentemente, el marxismo cultural ha dejado ya la lucha de clases, porque prácticamente el tema de las clases, hay países que todavía, pues el tema de las castas en la India, pero esa lucha de clases está ya superada. Pero venía la lucha de sexos, es decir, lo enfrentar al hombre contra la mujer, la lucha histórica, si tu abuelo estuvo luchando en el bando nacional o en el bando republicano, debe respeto y por tanto tú no puedes llevarte bien con el nieto de un... Es ujú. decir, la lucha entre las propias facciones, por ejemplo, que hablamos del transgenerismo, del lesbianismo político, es decir, enfrentar también incluso, yo oí hace poco algo que decían que ya eso de el hombre blanco homosexual que ya estaba pasado de moda, que eso ya era carca, o sea, que aquí lo que había que ser era trans, Claro. Ujú. yo qué sé, Tienes que ¿no? cumplir los 5 checks, si no. Claro. Entonces, evidentemente, si tú tienes individuos que no tienen unas creencias, sean religiosas, morales o éticas, que no pertenecen, que no se sienten en la colectividad de un país, porque ya les han dicho que lo de ser español o francés o italiano, que eso es lo de menos, qué tal, porque además todos son malos y la historia es mala y los españoles hemos sido muy malos y mejor renegar de eso, ¿no? Si te dicen que las mujeres, o en este caso los hombres, ¿no? Somos todos malos y que somos los enemigos, si te van diciendo que las personas que votan opciones políticas que no son las que tú votas o las que deberías votar también son malos, al final queda un individuo completamente solo que solo sabe odiar y que vive subsidiado por la paga de ese Estado aparentemente buenista que te dice todo lo que tienes que hacer es por tu bien y que es, digamos, especie de ojo gigante del gran hermano, ¿no? Y eso Eres puede ser dependiente, ¿no? totalmente dependiente, eso es. Pues don Alejandro, oye, siento haberte robado estos 20 No, minutos al y a la revés. vez te lo agradezco de corazón. Creo que es un paso importantísimo, ¿no? Una vez más se demuestra que tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, Vox, pese a ya no estar en los gobiernos, sigue siendo trascendental y bueno, pues esta normativa estoy convencido de que a la gran mayoría de españoles les va a hacer mucha ilusión. Es importante que llegue, ¿no? Ahora, esa labor mediática que quizás cuesta también hacer, porque allí imagino que a nivel autonómico no tendréis la facilidad que tienen igual el PP y el PSOE para estar Desde presentes luego. en todas partes, pero bueno, para eso también tienen que estar los periodistas libres o las nuevas vías de comunicación, como son las redes sociales o este canal, De para hecho, transmitir todas estas novedades. De hecho, Unai, perdona que haga un apunte,
salvo 2 medios o 3, ningún medio se ha hecho eco de la noticia. Y Sí. hay Bueno, he ningún de medio. decir que me ha alegrado y sorprendido ver la forma en la que lo ha, dado Europa Press, que Sí, sí, que sí, suele ser claro. bastante neutral, pero ha reconocido el éxito de Vox, diciendo: "Vox logra", ¿no? Sí, Lo cual me sorprende. Seguramente Europa Press no esté sometido al mismo control, a nivel autonómico que a nivel nacional. Igual a nivel nacional no les hubiesen dejado colar ese titular, pero bueno, es posible. un debate para otra ocasión, el de los medios de comunicación. Ujú. Muchísimas gracias, Alejandro, de verdad. Gracias a ti, Unai, por invitarme.